Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, como habéis podido intuir por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los medios de comunicación españoles, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sabéis, esa pareja turca que nos robó el corazón con su química en la pantalla. Pero parece que últimamente las cosas no están tan claras entre ellos, y vamos a analizar a fondo todo lo que ha pasado, las supuestas declaraciones de Can Yaman que han provocado la explosión en España, y qué implicaciones podría tener todo esto. Así que si sois fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente os gusta el drama de las telenovelas turcas, este es vuestro vídeo. Antes de que empecemos, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos sobre las últimas tendencias, noticias de celebridades y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que Can Yaman siempre ha sido una figura controvertida, un actor con un magnetismo innegable, pero también propenso a generar titulares, a veces no tan positivos. Su llegada a España, como ya sabéis, fue un auténtico furor. Fans enloquecidas, alfombras rojas, entrevistas en las principales cadenas de televisión. Se convirtió en un ídolo de masas de la noche a la mañana. Y claro, gran parte de ese éxito se debió a su papel protagonista en Erkenci, donde compartía pantalla con la encantadora Demet Özdemir. La química entre ellos era palpable, tanto que muchos fans, y no me avergüenza admitirlo, yo era una de ellas, soñábamos con que su romance traspasara la pantalla. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet siempre estuvieron ahí, alimentados por sus miradas cómplices, sus interacciones fuera del set de rodaje y, por supuesto, el deseo ferviente de sus fans. Sin embargo, con el tiempo esos rumores fueron perdiendo fuerza, hasta que finalmente ambos tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Se casó hace poco y parece estar muy feliz en su vida personal. Can Yaman, por su lado, ha apostado por proyectos internacionales, incluyendo su participación en la nueva versión de Sandokan, una serie que promete ser un éxito global. Ahora bien, ¿dónde entra la explosión en España? Pues bien, todo se debe a unas supuestas declaraciones que se le atribuyen a Can Yaman en una reciente entrevista. Según se ha publicado en varios medios españoles, Can habría hecho comentarios un tanto despectivos sobre su relación con Demet Özdemir, insinuando que su química en la pantalla era puramente profesional, y que no había existido ningún tipo de sentimiento romántico entre ellos. Algunos medios incluso han llegado a decir que Can habría calificado su relación con Demet como una estrategia de marketing para impulsar la serie. Imagínense el revuelo. Si estas declaraciones son ciertas, no es de extrañar que hayan causado indignación entre los fans de la pareja, especialmente en España, donde Erkenci tuvo un éxito arrollador. Muchos se sienten engañados, como si Can hubiera estado jugando con sus sentimientos desde el principio. Otros, en cambio, defienden al actor, argumentando que tiene derecho a hablar sobre su vida personal y que no está obligado a mantener una imagen pública que no se corresponde con la realidad. Pero ojo, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Hasta el momento Can Yaman no ha confirmado ni desmentido estas supuestas declaraciones. Algunos medios afirman que la entrevista fue sacada de contexto, y que sus palabras fueron malinterpretadas. Otros, en cambio, insisten en que las declaraciones son verídicas y que Can está intentando distanciarse de su pasado en Erkenci para enfocarse en su nueva etapa profesional. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Can Yaman, es difícil saber con certeza qué es lo que realmente pasó. Sin embargo, lo que sí es evidente es que este tema ha generado un debate muy intenso en las redes sociales, con fans de ambos bandos enfrentándose en acaloradas discusiones. Algunos critican a Can por su supuesta falta de sensibilidad hacia Demet y hacia sus fans, mientras que otros le defienden, argumentando que tiene derecho a ser sincero y a no vivir bajo la presión de las expectativas del público. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la enorme influencia que tienen las telenovelas turcas en España y en otros países de habla hispana. Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en auténticos ídolos para millones de personas, y cualquier cosa que hagan o digan tiene una repercusión inmediata en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Pero volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que las relaciones entre las celebridades son complejas y a menudo están sujetas a la presión mediática y a las expectativas del público. Es fácil idealizar una relación en la pantalla y proyectar nuestros propios deseos en ella, pero la realidad suele ser mucho más complicada. En segundo lugar, es fundamental tener cuidado con la información que consumimos en los medios de comunicación. A menudo las noticias se sacan de contexto o se exageran para generar más impacto, y es importante verificar la veracidad de la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Y en tercer lugar, creo que es importante respetar la privacidad de las celebridades y permitirles vivir sus vidas sin la presión constante de las expectativas del público. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que han trabajado duro para alcanzar el éxito, y merecen ser tratados con respeto y consideración, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado. En resumen, la supuesta explosión de Can Yaman en España por sus comentarios sobre Demet Özdemir ha puesto de manifiesto la enorme popularidad de las telenovelas turcas, la complejidad de las relaciones entre las celebridades y la importancia de verificar la información antes de sacar conclusiones precipitadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de las supuestas declaraciones de Can Yaman? ¿Creéis que tiene derecho a hablar sobre su relación con Demet Özdemir? ¿O pensáis que debería haber sido más discreto? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis muchísimo. Y no olvidéis activar la campanita para que os notifique cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia, la tormenta turca en España, Can Yaman, Demet Özdemir y la verdad difícil de aceptar ***. Bueno, pero qué revuelo tenemos montado. Si creíais que el drama de las telenovelas turcas se quedaba en la pantalla, estabais muy equivocados. La polémica que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir ha traspasado la pantalla y se ha instalado cómodamente en el corazón de los fans españoles, sembrando dudas, desilusiones y, como no, mucho salseo. Recordemos por un momento el contexto. Erkenci no fue simplemente una telenovela, fue un fenómeno cultural en España. La historia de Sanem y Can con su amor apasionado, sus idas y venidas, y esa química que parecía irradiar la pantalla, enganchó a millones de espectadores. La serie se convirtió en un tema de conversación obligado, inundando las redes sociales de comentarios, memes y teorías sobre el futuro de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. La llegada de Can Yaman a España fue apoteósica. Era recibido como un rockstar, perseguido por la prensa, aclamado por multitudes de fans que coreaban su nombre. Su carisma, su atractivo físico y su simpatía natural lo convirtieron en un ídolo instantáneo. Demet, aunque no con la misma intensidad mediática, también era muy querida y admirada por su talento y su dulzura. Pero, ¿qué ha pasado para que ahora estemos hablando de explosión, de declaraciones controvertidas y de fans indignados? La clave está, como ya hemos dicho, en unas supuestas declaraciones de Can Yaman en una entrevista. La magnitud del enfado radica en la naturaleza de los comentarios atribuidos al actor, insinuaciones de que la relación con Demet fue puramente profesional, incluso reduciéndola a una estrategia de marketing para impulsar la serie. Para entender la magnitud del impacto, debemos ponernos en la piel de los fans. Durante meses, incluso años, se alimentó la fantasía de un romance entre Can y Demet. Se analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales, buscando pruebas de que su amor era real. La idea de que todo fuera una farsa, una simple estrategia publicitaria, es un golpe muy duro para quienes invirtieron tiempo, emociones y, en algunos casos, hasta dinero en apoyar a la pareja. Pero aquí es donde la cosa se complica. La falta de confirmación oficial por parte de Can Yaman alimenta aún más la incertidumbre y la especulación. ¿Dijo realmente esas cosas? ¿Fueron sus palabras sacadas de contexto? ¿Está siendo víctima de una campaña de desprestigio? Las preguntas se multiplican y las respuestas son escasas. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla.
Los fans de Can Yaman se dividen entre quienes defienden su derecho a expresarse libremente y quienes lamentan su supuesta falta de tacto hacia Demet y sus fans. Los seguidores de Demet Özdemir, por su parte, expresan su decepción y su apoyo a la actriz, que ha mantenido un perfil bajo en medio de la polémica. Incluso hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación en torno a los nuevos proyectos de ambos actores. La polémica ha llegado incluso a la prensa del corazón, con análisis exhaustivos de las supuestas declaraciones de Can Yaman, entrevistas a expertos en lenguaje no verbal y encuestas para medir el nivel de indignación entre los fans. El tema ha escalado hasta el punto de convertirse en una cuestión de estado para los amantes de las telenovelas turcas en España. Pero más allá del drama y el salseo, esta situación nos plantea una serie de reflexiones importantes. En primer lugar, sobre la idealización de las relaciones entre las celebridades. Tendemos a proyectar nuestros propios deseos y fantasías en las parejas que vemos en la pantalla, olvidando que son personas reales con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios problemas. En segundo lugar, sobre el papel de los medios de comunicación en la creación y manipulación de la realidad. A menudo las noticias se exageran, se sacan de contexto o se interpretan de forma sesgada para generar más impacto y atraer a más lectores. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y verificar siempre la veracidad de las fuentes. Y en tercer lugar, sobre el derecho a la privacidad de las celebridades. Es importante recordar que por mucho que sean figuras públicas, tienen derecho a proteger su intimidad y a vivir sus vidas sin la presión constante de las expectativas del público. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió entre ellos. Quizás si hubo un romance fugaz, quizás todo fue una simple amistad, o quizás se trató de una relación puramente profesional. Lo importante es respetar su decisión de no compartir los detalles de su vida privada y permitirles seguir adelante con sus carreras. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Erken Cikus dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores españoles. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la belleza de los paisajes turcos y la emotividad de la historia de amor de Sanem y Can seguirán siendo recordadas con cariño por quienes se enamoraron de la serie. Así que, ¿qué podemos concluir de todo este embrollo? Que el mundo del espectáculo es complejo y a menudo engañoso. Que las relaciones entre las celebridades son tan complicadas como las de cualquier otra persona. Y que al final, lo más importante es respetar la verdad, sea cual sea, y permitir que cada uno siga su propio camino. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Can Yaman se equivocó al hacer esas supuestas declaraciones? ¿O pensáis que tiene derecho a ser sincero? ¿Os sentís decepcionados por lo que ha pasado? Dejadme vuestros comentarios abajo, estoy deseando leer vuestras opiniones. Porque aquí en este canal, nos encanta el debate, el salseo y sobre todo la verdad. Y recordad suscribiros para más drama y noticias del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.